Ser podcast. La semana empieza con una reunión entre el Gobierno y las comunidades para analizar y despejar las dudas sobre la aplicación de las medidas de ahorro energético. El PP, parte de sus presidentes autonómicos, insisten en que la medida no es clara y que es fruto de la improvisación. El Ejecutivo responde que no hay lugar para las dudas y que los populares están intentando crear ruido. La medida entra en vigor este miércoles y a falta de 48 horas, por tanto, la vicepresidenta Rivera, la ministra Reyes Maroto, se van a reunir con los consejeros en una conferencia sectorial que va a ser telemática y que además el Gobierno ha tenido que anticipar porque la preveía para el martes y la ha tenido que adelantar para hoy lunes. Vamos enseguida con el contenido de esta reunión, con el cruce de reproches, pero lo más inmediato nos lleva de nuevo a Galicia y a Castilla y León. Ya está preparada otra. Porque durante toda la madrugada cientos de efectivos han intentado contener varios fuegos activos en estas comunidades. Solo en Galicia, el incendio en el concello de Boiro, en A Coruña, ha arrasado más de 2.200 hectáreas. Aunque la evolución es favorable y las autoridades dicen que a esta hora está avanzando hacia la estabilización. Está siendo, sin embargo, más compleja la evolución de otro incendio en Santa Cruz del Valle, en Ávila, que ha quemado más de 1.000 hectáreas. De momento, los vecinos no han podido volver a sus casas. Redacción en Castilla y León, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. El incendio avanza ante la desesperación de quienes viven en la zona. Esta noche, la tercera desde que este siniestro comenzó, ha sido necesario desalojar por prevención una urbanización cerca de Pedro Bernardo. Los integrantes del operativo insisten en que todo lo que está pudiendo salir mal en este fuego, al parecer de origen intencionado, se está cumpliendo. La complicada orografía, el abundante combustible natural, el viento, las altas temperaturas, todos los elementos complican el trabajo de los medios desplegados, con momentos muy difíciles que han obligado a desalojar a uno de los brigadistas tras sufrir un golpe de calor. Atentos pues a los incendios y a la espera de la reunión entre Gobierno y comunidades. Comienza este segundo lunes de agosto con varios frentes abiertos en la actualidad internacional que hoy en Colombia tiene un nombre propio. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar. El nombre de Gustavo Petro, que anoche se convirtió en el primer presidente de izquierdas del país, tomaba posesión en un acto multitudinario y lleno de gestos. Enrique García, buenos días. Buenos días, Sastre. El primero, recuperar la espada de Simón Bolívar, un objeto con mucho significado para la izquierda y que el presidente saliente, Iván Duque, no había permitido utilizar en esta toma de posesión. Así que Petro, tras jurar el cargo, ha pedido subir al escenario la espada y junto a ella ha prometido respetar la Constitución de 1991 y el inicio de una nueva era centrada, dice, en los más desfavorecidos. En Gaza, primera madrugada de alto el fuego después de 3 días de ataques. Según el Ministerio de Sanidad palestino, han muerto 44 personas, todas al otro lado de la franja, y entre ellas varios niños. Egipto se ha erigido como mediador para poner fin a la llamada Operación Amanecer, que Israel activó el viernes con el objetivo de matar a los líderes de la yihad islámica. El jefe de esta yihad, del que no forma parte Hamás, decía anoche que si Israel rompe este acuerdo van a reanudar los ataques. En Estados Unidos, el Senado ha aprobado un plan económico para reducir la inflación e impulsar la energía verde en el país. The Senate being equally divided, the Vice President votes in the affirmative and the bill as amended is passed. La llamada ley de reducción de la inflación prevé movilizar 430.000 millones de dólares, aunque se aleja de los 3,5 billones que había prometido Joe Biden al comienzo de su mandato. Incluye medidas fiscales contra el cambio climático y la rebaja también del precio de las medicinas. Ahora tiene que pasar por el Congreso de mayoría demócrata, por lo que supone ya una baza importante para la administración Biden cuando faltan 3 meses para las legislativas de medio mandato. Aquí en España, subrayen esto, Renfe habilita hoy el registro para solicitar los abonos gratuitos. Desde hoy está disponible en la página web, pero no se pueden solicitar hasta el día 24. Lo que se puede hacer a partir de hoy es registrarse para poder abonar las fianzas y adquirir los abonos a partir del día 24. Afecta a los abonos de cercanías, de rodalías y de media distancia, y también el abono del 50% de descuento en Avant y en algunos AVE. Y cerramos la portada con el tiempo, Enrique. Pues un tiempo muy parecido al del fin de semana, con 9 comunidades en aviso amarillo por calor y con alerta por tormentas en Aragón a partir de la 1 de la tarde. No se descartan chubascos en Cataluña y en Castilla y León. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast.
sido un fin de semana de ataques continuos en la Franja de Gaza desde que el viernes Israel activó la llamada Operación Amanecer, una operación para matar a los principales líderes de la yihad islámica que ha dejado al menos, como les decía, 44 muertos, 15 son niños, más de 300 heridos según las autoridades palestinas. Anoche a las 10:30 hora peninsular entró en vigor un alto el fuego auspiciado por Egipto que envió a una delegación a la franja. Un alto el fuego por el que Israel se compromete a flexibilizar, dice, el bloqueo sobre la franja y la liberación de un importante miembro de la yihad detenido por el ejército israelí. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días. Sí, precisamente el arresto de ese líder político el pasado lunes en la ciudad de Jenin marcó el inicio de la tensión que ha culminado con 3 jornadas de bombardeos israelíes sobre la franja. Ataques como este contra una vivienda en la ciudad de Gaza y contra otros 160 objetivos, incluidos arsenales y túneles usados por la Yihad Islámica, una organización terrorista ligada a Irán cuyo peso en la franja va en aumento. Como decías, al menos 44 personas han muerto desde el viernes en Gaza, incluidos 2 comandantes del brazo armado de la yihad, de las brigadas Al-Quds. A esta hora el alto el fuego negociado con mediación de Egipto se mantiene en vigor tras 8 horas y media en las que de momento no ha habido lanzamiento de cohetes por parte de la yihad ni de misiles por parte de Israel. Gracias, Bayo. Eso en esa parte del mundo. Luego en el estrecho de Taiwán, China acaba de confirmar que hoy va a proseguir con los ejercicios militares en torno a la isla, a pesar de que dijeron que acabarían ayer, Enrique. Sí, Pekín anunció además que las maniobras van a ser habituales a partir de ahora. Cuenta el diario oficialista Global Times, que es propiedad del Partido Comunista de China, que la visita de Nancy Pelosi ha cambiado para siempre el statu quo de la isla y que los simulacros van a ser frecuentes a partir de ahora. Pekín habla, de hecho, de ensayo de las operaciones para la reunificación de ese territorio. Lo decía ayer en la televisión estatal uno de los principales analistas militares de ese país. Taipei denuncia que Pekín está simulando una invasión real y ha anunciado ejercicios de artillería a partir de mañana martes. A pesar del aumento de las tensiones, Taiwán espera reanudar hoy la actividad en el aeropuerto internacional y Pekín ha anunciado también ejercicios al noroeste del país, muy cerca de la península de Corea. A las palabras del presidente electo Gustavo Petro Urrego. Gustavo Petro ha tomado posesión como nuevo presidente de Colombia. Es ya el primer mandatario de izquierdas en la historia de ese país. Lo hizo anoche en una ceremonia solemne cargada de gestos y símbolos en una abarrotada Plaza Simón Bolívar en la capital, en Bogotá. El economista y antiguo guerrillero de 62 años es ya el presidente del país. Se inicia un mandato donde, según su discurso, va a priorizar a los más débiles. Se refirió a ellos como los nadie, citando a Eduardo Galeano, y les prometía: quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta Plaza de Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior, que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Se ha comprometido a una agenda de reformas, a luchar por la unión, por la paz, y lo ha hecho con la espada de Bolívar en el escenario. La espada del Libertador es un símbolo muy importante en el país y el presidente saliente Iván Duque le había negado utilizarla en la ceremonia. Así que Petro, tras recibir la banda presidencial, pidió: Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Que los militares le entregaran esa espada. Junto a ella siguió con su discurso y dio paso a la toma de posesión de su vicepresidenta, Francia Márquez. Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. También juro... Lo hizo reivindicando sus orígenes indígenas en un acto con la presencia del rey Felipe VI y de presidentes latinoamericanos de izquierdas, como el argentino Alberto Fernández o el chileno Gabriel Boric. Suscríbete. Nosotros nos hemos comprometido en una reducción del 7% de nuestro consumo de gas en el Consejo Extraordinario de Energía que se celebró hace apenas 10 días en Bruselas. Es importante responder a este compromiso. Por eso hemos decidido convocar una reunión extraordinaria informal de los consejeros de Energía, Comercio y Turismo. A las 10 de la mañana va a empezar la reunión telemática entre la vicepresidenta Rivera, la ministra de Industria, Reyes Maroto, las comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias. El objetivo es analizar las medidas de ahorro energético que aprobó la semana pasada el Gobierno, el lunes, aquella reunión del Consejo de Ministros, y que van a entrar en vigor
el miércoles de esta semana, o sea, en un par de días. Una reunión después de varias jornadas de críticas, especialmente de las comunidades que gobierna el PP, que hablan de medidas confusas, de improvisación. El Gobierno acude a esta reunión insistiendo en que las medidas son de obligado cumplimiento. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Ayuso, dice que está marcando la agenda del Ejecutivo Central porque pidió una reunión de carácter político y no técnica, que esta fue la primera intención y la primera convocatoria también del Gobierno. El Ejecutivo ayer cambió los planes y sustituyó esa reunión técnica y la adelantó también, la sustituyó adelantándola además por una conferencia sectorial de carácter político con los consejeros. Madrid se sigue presentando como la comunidad más díscola, amenaza con no cumplir, pero hay otras comunidades, hay otros territorios como Galicia que considera que el intento de diálogo llega tarde. Y Euskadi sostiene que cumplirá el plan, aunque apuesta por que sean más flexibles. Dice que el ahorro se puede conseguir sin sanciones. Bilbao, Gonzalo Loza, Egunon. Egunon, ese mensaje trasladará hoy el Gobierno vasco en la reunión con el Ministerio. En ningún caso han ido en contra de las medidas, las ven necesarias por un lado para hacer frente a la crisis energética y por otro lado porque tienen un rango legal. Lo que no les ha gustado son las formas. La consejera de Autogobierno es Olatz Garamendi. No puedo decir otra cosa que el haber ampliado las bases hasta esos extremos sin haberlo contrastado con las comunidades autónomas, pues la tan proclamada cogobernanza queda en entredicho, ¿no? Se supone que la cogobernanza es precisamente para poder compartir este tipo de medidas necesarias que de alguna manera pueden tocar competencias de ambas partes y que desde luego tienen que confluir. Yo creo sinceramente que es un ejemplo de mala praxis de esa cogobernanza, que hay que reformularla y utilizarla en el sentido necesario, ¿no? El Gobierno vasco ya ha dicho que acatará el decreto, pero exige cambios y, por supuesto, deja a un lado las sanciones. El líder de la oposición, Núñez Feijóo, considera insuficiente la reunión de esta mañana. Pide a Pedro Sánchez directamente que convoque una conferencia de presidentes. Creo que deberíamos de parar, deberíamos de convocar una conferencia de presidentes esta semana y esta semana, a finales de la misma, establecer mecanismos para que las comunidades autónomas, dado que son las que han de aplicar las medidas, tengan voz y voto en el conjunto de decisiones que afectan a la disminución de consumo energético en España. Hay más asuntos del lunes en Sevilla. Para calentar el vivero tengo que poner una botella de agua al sol para que se pueda calentar. Para mojar las niños tengo que mojar una gasita para ponérsela por lo alto para que por lo menos pueda estar un poquito fresquito. Yo tengo a mi padre. Los vecinos de varios barrios que llevan desde hace semanas con cortes de luz diarios van a concentrarse a la puerta de la sede de la presidencia de la Junta. Piden generadores provisionales para atajar la situación. Radio Sevilla, Enrique Carneado, buenos días. Buenos días. Sí, lo hacen después de 10 días de encierro en un centro cívico de uno de los barrios afectados, el de su eminencia, y para exigir una solución urgente ante los continuos cortes en el suministro que a veces duran horas o días enteros. Quieren que la Junta, lejos de acusarles de enganches ilegales para el cultivo de marihuana como causa de dichos cortes, inste a Endesa a habilitar generadores provisionales, como se hace, por ejemplo, en la feria, para garantizar así el suministro hasta que la compañía termine de instalar los transformadores definitivos. También el defensor del pueblo andaluz ha instado a las administraciones a garantizar este derecho básico a los vecinos de las zonas afectadas. A las 11:30 se van a concentrar ante la sede del Gobierno andaluz y no descartan ocupar nuevos centros cívicos. Seguimos en Andalucía, ahora en Estepona. En Málaga, la Policía Nacional ha desarticulado un clan familiar que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres después de liberar a 4 jóvenes que permanecían retenidas en una vivienda de ese municipio. Ser Málaga, Jesús Sánchez, buenos días. Buenos días, Astre. Tras un primer arresto hace unos años en Marbella de este clan, ahora ha sido localizado, como decías, en Estepona, donde en una casa obligaban a mujeres a ejercer la prostitución, atraídas con engaños, en condiciones de esclavitud, encerradas en habitaciones de las que no podían salir sin estar habilitadas para poder realizar sus necesidades más básicas y a las que alimentaban con comidas racionadas. Han sido liberadas 4 chicas. La policía destaca el férreo control que ejercían sobre ellas y recuerda que existen líneas disponibles para denunciar anónimamente este tipo de delitos sin dejar rastro en la factura telefónica. El Tribunal Supremo avala el veto de armas reales en rodajes de películas o de recreaciones históricas. Responde así a 2 recursos, argumentando que prima la seguridad sobre los intereses privados. Una información de Pedro Jiménez. El decreto transpone la normativa europea que nació tras los atentados de París y que perseguía acabar con armas de época de las que se usan en rodajes y recreaciones históricas. Y es que el comando yihadista convirtió armas de fogueo inutilizadas en esas armas letales que acabaron con la vida de 130 personas en la capital de Francia. Dice la sentencia que en materia de armas existe una fuerte intervención administrativa por su
peligrosidad, ya que está comprometida la seguridad pública y que la protección de la sociedad prima sobre los intereses privados de las dos asociaciones recurrentes. Además, añade que el importante número de personas que intervienen, entre ellos espectadores en las recreaciones históricas al aire libre, comportan un riesgo real del uso y custodia de armas de fuego. Si te gusta la aventura, este verano, prepárate. Abril de 1931. Viajarás por la historia, por la ciencia y la tecnología. Conocerás... Era una vida que no recomendaría a nadie. Otras formas de vivir. Pero yo era muy chiquitita, era muy bajita. Volveremos a la infancia. Barcelona. Y a los veranos que marcaron tu vida. Descubriremos los orígenes del jazz, el reggae, el funk. Escucharás los discos que han hecho historia, las grandes obras de la literatura. No, en serio, lo has preparado todo muy bien. Y el mejor cine clásico. Las cosas buenas pasan en verano, ¿no? Yo rompí a follar un verano. Y por supuesto... Esto ponemos un pitidillo. Nos vamos a reír. Disfruta de un verano con todo incluido en la Cadena SER. Y siempre que quieras, en SER Podcast. Cadena SER. La fuerza de la voz. Hoy por hoy, con José Luis Sastre. 7:17, una hora menos en Canarias. En el Mar Negro, 4 buques con alrededor de 170.000 toneladas de grano han salido en las últimas horas de los puertos de Ucrania rumbo a Turquía. Sobre el terreno, el presidente Zelensky ha pedido a Bruselas una respuesta ante el terror nuclear ruso después de los ataques de Zaporilla. Isabel Fernández Pedrote. Se lo ha pedido, entre otros, a Charles Michel, al presidente del Consejo Europeo. Quiere nuevas sanciones internacionales por ese terror nuclear. El organismo de control nuclear de la ONU ha pedido el fin de inmediato de todas las acciones militares cerca de la planta. El bombardeo ha provocado el apagón de uno de los reactores y, por lo tanto, según Naciones Unidas, ahora supone un riesgo muy real de un desastre nuclear. Esto mientras continúan los ataques en el Donetsk, al este del país, donde Moscú trata ya de establecer su control. Dice Zelensky que si Rusia continúa adelante con referéndums separatistas en las repúblicas prorrusas que están en territorio ucraniano, no habrá ningún tipo de negociación de paz en la guerra. Entre tanto, siguen saliendo barcos cargados de cereal de puertos ucranianos. Este domingo, cargueros con 170.000 toneladas de grano y derivado. El Razoni, el primero en salir desde que comenzó la guerra, retrasa su llegada al Líbano por problemas comerciales. El Papa Francisco se refirió ayer a la exportación del grano ucraniano. Habla de señal de esperanza que demuestra que el diálogo es posible. Alusiones a la guerra después del rezo del Ángelus ayer, en un discurso en el que no se refirió a la crisis de la Iglesia de Nicaragua. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Resulta cuanto menos sorprendente el silencio del Vaticano y de su Secretaría de Estado sobre los últimos acontecimientos en Nicaragua, donde la policía del régimen, dirigida por el consuegro del dictador Ortega, mantiene rodeada la sede episcopal del obispo Rolando Álvarez, con al menos otros 6 sacerdotes al interno, acusados de organizar grupos violentos utilizando los medios de comunicación. Por ello, además, el régimen ha clausurado desde el 1 de agosto 14 emisoras de radio, 6 de ellas católicas, y prepara la ilegalización de un centenar de ONGs, muchas de ellas cristianas. La partenza dai porti della Ucraina delle prime navi cariche di cereali. Francisco, en su mensaje dominical a la hora del Ángelus, se congratuló de la salida de barcos con cereales de Ucrania. Lamentó el accidente mortal de peregrinos en Croacia. Habló del Camino de Santiago. Del peregrinaggio europeo dei giovani a Santiago di Compostela. Sin embargo, el Papa, que en sus mensajes siempre hace referencia a los ataques a católicos en el mundo, no dijo nada, ni una palabra de la situación en Nicaragua. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.